Nosotros, desde lecturas improvisadas, no tenemos cómo demostrar o negar la existencia de seres extraterrestres, de visitantes de otros mundos o de otras dimensiones. Pero más allá de lo que podamos demostrar o creer, lo que sí podemos hacer es leer una vez más. Ajuste sus auriculares, suba el volumen y mire al infinito espacio, porque aquí comienza la historia de Beatriz y Lala. La década de los 90 en Colombia estuvo marcada por la guerra contra el narcotráfico, atentados contra la población civil, magnicidios, una constituyente y un proceso de paz fallido, entre muchas otras historias de violencia, pero también de esperanza. Y fíjese usted, también existieron infinidad de historias más pequeñas, pero dignas de contar. Es acá donde entra Beatriz, quien para la época tenía 6 años. Ella vivía en una familia tradicional en la localidad bogotana de Suba. Su casa estaba de espaldas a una zona boscosa sobre una pequeña colina, y desde la ventana del segundo piso donde ella vivía tenía la panorámica de todos los barrios cercanos. Beatriz vivía con su hermana, 2 años menor que ella, su hermano ya un adulto joven en sus 20, su mamá y su papá. Y en el primer piso de esa misma casa vivía una tía y su prima favorita de la época, Lala, de 8 años. Y como cualquier familia de la época, había tradiciones no tan religiosas, pero que eran casi de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, todos los viernes para la cena, la señora Maruja, mamá de Beatriz, hacía sopa de menudencias. Para los que no sepan de qué estamos hablando, es una sopa hecha a partir de las patas, los pescuezos, las mollejas, los corazones y los hígados del pollo. Para muchos, un verdadero manjar. Pero no tanto para Beatriz, quien esperaba siempre muy ansiosa el cumplimiento de otra tradición familiar. Pues resulta que Nicolás, el hermano mayor, los viernes después del pago compraba pizza para compartir con la familia. Resulta que a Nicolás tampoco le gustaba la sopa de menudencias y el escape a semejante plato por medio de una deliciosa porción de pizza era más que necesario. Pero bueno, como iba diciendo, Beatriz sabía muy bien que ese viernes su hermano llegaría con las deseadas pizzas. Se plantó desde temprano en la ventana acompañada de Lala y su hermana Patricia, porque desde allí verían claramente a Nicolás bajar del autobús con una bolsa plástica de rayas verdes y blancas que en su interior celosamente cargaba el esperado manjar. Sin embargo, esta vez no fue así. Porque en cuanto apareció Nicolás en la escena, las 3 niñas notaron que sus manos estaban vacías. Por supuesto, las 3 se sintieron decepcionadas y tristes. Claro que luego notaron que las calles estaban extrañamente llenas de gente en las puertas y asimismo en las ventanas todos los vecinos que alcanzaban a ver se asomaban como buscando explicaciones de por qué hoy no habría pizza en la mesa. La expresión de Nicolás por su parte mostraba sorpresa y preocupación. No había remedio, la sopa sería servida como cada viernes. Entonces las 3 niñas dejaron de mirar por la ventana y en posición de reclamo esperan ahora junto a la puerta a la entrada de Nicolás para hacerle conocer sus sentidos reclamos. Mamá, mire por la ventana, ¿qué será eso tan raro? Dice Nicolás mientras señala al cielo. Mamá, ¿es en serio? Eso es muy raro, asómese, mire. Nicolás señala un objeto plateado que ahora cubre el anochecido cielo. ¡Ay, Nicolás! No moleste y pase los cubiertos que voy a servir la sopa. Pero mire. La señora Maruja cede y se acerca a la ventana. Eso está muy raro. Pasan un par de segundos, pero se sienten como una eternidad en la escena. Aparece don Chepe, el papá de Beatriz, quien toma la mano de doña Maruja y como llevados por un extraño impulso miran fijamente al objeto que el excitado Nicolás sigue señalando. Las 3 niñas siguen la mirada de los adultos y antes que sentirse asustadas, se encuentran fascinadas por el objeto frente a la ventana. Chepe,
ayúdeme a cerrar las cortinas. Beatriz, Lala y Patricia, no las quiero ver cerca de esa ventana. Vamos a tomarnos la sopa. Durante la cena, Nicolás, a quien se le conoce por contar con lujo de detalles todo lo que le pasó durante el día laboral, casi al estilo de Funes el Memorioso, sazona la sopa de menudencias con lo que le pasó desde que salió de la casa hasta que volvió, pero omite lo relacionado con el objeto frente a su ventana. Termina la cena y, como parte de la tradición de los viernes, las niñas traen sus cobijas y almohadas para acampar en la sala frente al comedor de la casa. Los adultos, sin mediar casi palabra, recogen los trastes, los lavan y antes de apagar las luces, doña Maruja se dirige a Lala y a Beatriz. No quiero que abran las cortinas ni las ventanas. Si me doy cuenta, les doy duro a las dos. Beatriz, cuide a su hermana. Las niñas asienten con la cabeza y se acuestan. Ahora bien, su tradición siempre es contar historias hasta pasada la medianoche o disfrutar de algún juego de mesa, pero esa noche no es así. Esa noche las tres niñas están muy calladitas, hasta el momento en que sienten la respiración pesada de Patricia y un leve y tierno ronquidito. La niña menor está dormida, entonces Beatriz verifica si Lala está despierta y con un pacto de silencio y complicidad las dos se levantan muy cuidadosamente y caminan en dirección a la ventana y de puntillas. Abren la cortina con suavidad, se asoman y se sorprenden al ver el elemento plateado aún sobre el cielo de su barrio en Suba. El objeto que miran gira a una velocidad sorprendente, pero mantiene su posición. En algunas partes del objeto volante se identifican pequeñas ventanas que arrojan luces sobre las calles. Y allí abajo, un ejército de pequeñas personas con trajes verdes luminosos marchan entre las calles y entran eventualmente a una de las casas. Las niñas están tan atentas, tan absortas a lo que pasa allí abajo, que no se dan cuenta que los adultos han salido de las habitaciones. Nicolás toma en brazos a la pequeña Patricia y Chepe toma la mano de la señora Maruja. Todos caminan en estado de trance hacia la ventana y toman de la mano a Beatriz y a Lala sin dejar de mirar el objeto volante frente a la ventana. Casi ni respiran, pero las niñas Beatriz y Lala sienten por primera vez esa noche algo de temor y forcejean para soltarse de los adultos. Cuando por fin lo logran, se van corriendo bajo la mesa del comedor que suele estar cubierto por un largo mantel que casi toca el piso de la habitación. Las niñas se abrazan y justo en el momento en el que una luz blanca comienza a invadir la habitación, las niñas cierran los ojos. Ya es de día. El sol entra por la ventana de la casa de Beatriz. Ni ella ni Lala saben cómo llegaron a acostarse en su campamento improvisado y tampoco saben en qué momento se quedaron dormidas. Pero las dos se miran fijamente y al unísono pronuncian la frase: todo fue verdad, no fue un sueño. Acto seguido las dos cuentan una a la otra lo que vivieron la noche anterior y luego de verificar sus versiones intentan contar su historia a los adultos, pero ninguno de ellos recuerda nada de lo que las niñas cuentan. Beatriz y Lala hacen entonces el pacto de no olvidar nunca su experiencia y desde ese momento, cada vez que se encuentran durante 30 años, lo primero que hacen al verse es recordar la extraña historia del viernes en el que un objeto volador estuvo estacionado varias horas en un barrio de Suba en Bogotá. Esta ha sido la historia de Beatriz y Lala. En un capítulo más para Lecturas Improvisadas. Agradecemos el testimonio de las involucradas, a quien por supuesto les hemos cambiado el nombre. Lecturas Improvisadas ha sido posible gracias a la producción de Yato Estudios. En la locución, como Nicolás, Cristian Ruiz. Locución y adaptación del guión, Diego Ruiz. Hasta la próxima y recuerde siempre mirar hacia arriba. Probablemente sea testigo de un encuentro fascinante.